con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no odia a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Siéntese, hermanos, unos momentos. Hermanos, hoy el Evangelio nos habla del discípulo. Hoy la Iglesia nos ha invitado a todos nosotros a ser discípulos y misioneros. Y hoy el Evangelio nos habla cuáles son esos requisitos para ser discípulos de Cristo de manera auténtica, porque yo puedo ser discípulo del Señor de nombre, o de misa dominical, o de misa diaria, o de misa anual, o eventual, pero ser discípulo del Señor según nuestra vida cristiana, según nuestra tradición y cómo se vive, es lo que ha presentado hoy el Señor. Nos dice el Señor primero: ¿quieres ser discípulo mío? Dice que mucha gente venía detrás de él. Al Señor como que le da miedo mucho a la masa. Estas palabras eran para ahuyentar a cualquiera. De hecho, en otras ocasiones, cuando Él dijo palabras fuertes, muchos, dice el Evangelio, que se echaron para atrás. Entonces hay una cantidad de gente, así como ahora. Y el Señor dice: ¿alguien quiere ser discípulo mío? Pues que odie a su padre, a su madre, a sus hermanos, incluso a sí mismo. Esa es una palabra dura, odiar. La entiende aquel que tiene el Espíritu de Dios perfectamente. Quien no la quiere entender, no la entiende. Ya si le pones filtros al asunto, ya no la entiende, ya no la escuchaste. Pero quien no le pone filtros y la escucha con corazón sincero y puro, entiende lo que esta palabra quiere decir. El Señor Jesús vivió esta palabra. En una ocasión dice que estaba predicando el Señor Jesús y llegaron ahí sus familiares y le dijeron: mira, ahí tu madre está afuera, esperándote. Lo tomaban como loco, dice. Y el Señor Jesús responde:
¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señalándolos alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahí Jesús tuvo que odiar a su madre, ¿o no? Si era un obstáculo su madre para cumplir la misión de Dios, tuvo que odiarla. Ese es el sentido de esto. Por eso, si el Señor nos llama a ser discípulos del Señor y los familiares son un obstáculo para vivir como discípulo del Señor, tendrás que odiarlos, porque no se puede de otra manera. Ya decía el Señor Jesús, en otra parte del Evangelio, los enemigos del hombre serán sus propios familiares. Liberarnos, hermanos, de nuestros familiares, el peso afectivo de nuestros familiares, es una gracia del Señor que nos concede. Y esta palabra nos debe llevar a reflexionar. Hoy las lecturas, la primera lectura y el Salmo, nos invitan a la reflexión. Decía, nuestra tienda terrestre es un lastre para la mente que medita, decía sabiduría. El que medita atentamente esta palabra, nuestra tierra, tu vida, es un lastre. Claro, ¿cómo va a ser posible? Mi padre y mi madre, no puede ser posible, no puedo odiarlo. Se vuelve una cosa tremenda. Y decía el Salmo, Señor, enséñanos a calcular, a meditar. Mis años para adquirir un corazón sensato. Y el mismo Jesús lo dice hoy. ¿Qué rey que va a enfrentarse con otro rey que viene al paso con 20.000 y él tiene que 10.000? ¿No tiene que primero deliberar, pensar? Porque es una cosa seria lo que viene. Es una cosa seria seguir al Señor. Ser discípulo del Señor no es así nomás. Ser discípulo del Señor es ser Cristo mismo. Es asumir nuestro rol de Él aquí en la tierra. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo muere Él? Pues tomando las injusticias de los hombres. Por eso ser discípulo del Señor no es aprender ideas y folletos o libros de liturgia, sino que el discipulado en el tiempo del Señor Jesús es ir detrás del Maestro y vivir con el Maestro y aprender cómo vive el Maestro. Este es el discípulo, no es aquel que agarra un libro de teología o la Biblia sola y ya. Eso es peligrosísimo, un individualismo, un iluminismo. Son personas iluminadas, no es así. Hemos de ir a vivir con Jesús, con la comunidad cristiana, para aprender cómo se vive en cristiano. Por eso, decía yo, es importante liberarnos de nuestras relaciones neuróticas que muchas veces podemos tener con nuestros padres, nuestros familiares y nuestros hijos. Porque si no puedo hacer nada porque mi papito, mi mamita me dice esto. Y nunca vamos a ser libres. ¿Sabes lo que dice hoy la psicología? Es interesante este evangelio. Porque quien es cristiano es humano auténticamente. ¿Sabes lo que dice hoy la psicología? Que solamente el hombre que corta las relaciones de tipo neuróticos con sus padres o sus familiares es un hombre, dice, adulto, autónomo, libre, dice, maduro. Yo digo lo que dice mi papito, mi mamita. Estamos ahí toda la vida bajo las faldas de la madre y no somos libres para vivir el Evangelio. Es una cosa tremenda que nos invita el Señor en nuestra libertad. Si es un obstáculo tu familia para vivir el Evangelio, hemos de cortarlo como el Señor Jesús. Después, otra realidad, ¿cómo se vive en discípulo? Dice el Señor, quien no tome su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío. Jesús ha tomado la cruz de nuestros pecados, y la ha cargado, y ha caído 3 veces. Quien no está dispuesto a ir detrás del Señor Jesús, tomando su cruz, su historia, su vida,
su padre alcohólico, su madre que lo abandonó, su esposa, su esposo, sus hijos, que es un drogadicto, si no está dispuesto a aceptar su historia, su cruz, no puede ser discípulo mío. Porque aquí nosotros no venimos a lavarle el cerebro a nadie, ni a pasar un rato de gusto religioso y olvidarnos de la realidad. No. Los cristianos son aquellos que toman la vida en serio, al toro por los cuernos. No se toman una pachita de licor para olvidarse de las penas, o una rayita para huirme de este mundo churrito, porque es un mundo cruel y no lo entiendo. O vengo aquí a la religión como un opio para olvidarme un ratito de los problemas de mi casa. Jesús dice: quien no está dispuesto a tomar su cruz es discípulo de él. Y tercero, todavía más radical, dice: ¿quién quiere ser discípulo mío? Que calcule, que renuncie a todos sus bienes. No, padre, eso es para ustedes, los curas y las monjas. Atento, que en el tiempo del Señor Jesús no había ni curas ni monjas. Lo dijo para todos. Para todos, no lo dice. Aquel que no está dispuesto a renunciar sus bienes y dárselo a los pobres, a vender sus bienes y a dar limosna, no puede ser, dice, discípulo mío. El Evangelio de Lucas este año lo dice constantemente, porque el evangelista Lucas tiene una verdadera teología de la liberación, una verdadera opción por los pobres, como la que está presentando hoy el Papa Francisco. Aquel que no esté dispuesto a vender sus bienes y dárselo a los pobres, no puede ser, dice, discípulo mío. Aquel que no es libre con el dinero, no puede ser discípulo. Porque el dinero es otra realidad que nos esclaviza. Así como los afectos no nos dejan ser libres, también el dinero no nos deja ser libres, nos esclaviza, nos turba nuestra mente. Lastre humano, la tienda, dice, oye, la sabiduría. El lastre de esta tienda terrena, dice, ofusca una mente que medita. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude con esta palabra, porque el Señor quiere construir, dice, una torre. La torre es, en los Santos Padres, imagen de la iglesia auténtica. La iglesia con los constituyen estos discípulos. El Señor, hermano, nos ayude a nosotros verdaderamente a vivir esta palabra y a saber calcular, a ser verdaderamente discípulos del Señor, verdaderos miembros de esta roca, de esta torre que es la iglesia. No vaya a ser, dice el Señor Jesús, que comenzaste a ser cristiano, a ser discípulo, a ser un poquito verdaderamente cristiano, humano, y no acabaste. Se te van a reír. Comenzaste con una cosa buena, te mirábamos ahí en la iglesia y mirás dónde acabaste, comiendo bellotas con los cerdos. Por eso es que el Señor nos ayuda a nosotros, hermanos, a vivir en plenitud esta palabra que el Señor nos ha regalado este domingo. Nos ponemos de pie, hermanos, hacemos nuestra profesión de fe. Dios Padre Todopoderoso, Creador